aquí en Radio AMLO. Estamos por comenzar el Morral de Macayo. Esta tarde queremos saludar a todas aquellas personas que se encuentran acompañándonos por radioamlo.org y a todos aquellos que se van integrando a la página de Radio AMLO en Facebook. Ya estamos transmitiendo en vivo y en video para todos ustedes. Muy buenas tardes. Se encuentran aquí en la cabina de Morral de Macayo esta tarde Benjamín Mendoza, Julio Enrique Peguero y Miguel Pérez Pompa, que nos van a ayudar en este programa comentando algunos temas muy interesantes. Muy buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Benjamín. Buenas tardes, Macario. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos de todos. De Radio AMLO, del Morral y de todos lados. Bueno, pues comenzamos nuestro programa de esta tarde. ¿Con qué tema, compañeros? Ya que tenemos algunos temas interesantes. ¿Con cuál quieren comenzar? Pues yo, si están de acuerdo, propongo que se comience con la efeméride, aprovechando al historiador que tenemos aquí en la mesa, los 100 años... los 100 años de... Es como me volteaste a ver, perdón. Sí. Vamos a tratar de no chocar en voces porque la otra vez sí se escuchaba medio raro. ¿Son 100 años de qué, Miguel? 100 años del asesinato de Emiliano Zapata. ¿En Chinameca o en dónde? El caudillo del sur. ¿En dónde? ¿En Chinameca? En Chinameca. A ver, entonces tú sugieres que Benjamín nos apoye con la efeméride de esta tarde, Miguel. En efecto. Que empiece Benjamín, él es el historiador, sabe de historias más. Quiero compartir una anécdota antes de empezar con Benjamín. Muy atinado unos comentarios que hizo en un grupo de fundadores de Morena, ¿no? Porque de repente hay maestros ahí que, eso sí, con faltas de ortografía, pero están los maestros. Claro, claro, se enojan. No maduramos. Dice. No, pero más aparte, deja eso, o sea, hay cosas que a veces lo hacemos por consigna, ¿no? Ajá. A veces pensamos que es muy bueno, Benjamín ahí dio unos datos interesantes, sabe la materia, él es historiador, y bueno, pues empecemos con este personaje tan importante que es Emiliano Zapata para nuestro país, para la historia de nuestro país, el caudillo del sur. Sí, bueno, Emiliano Zapata es oriundo de Morelos, era, ¿verdad? Emiliano Zapata creció en una familia de campesinos, posteriormente se volvió un líder campesino cuando el movimiento revolucionario convocado por Francisco I. Madero con el Plan de San Luis en 1910, el 20 de noviembre, inició. Las demandas principales de Emiliano Zapata en aquel momento era la repartición de tierras. Recordemos que durante el Porfiriato esta estructura económica conocida como la hacienda, que aglutinaba a grandes partes de la sociedad y que en las comunidades rurales era pues el motor económico y el modo de vida, había tomado mucha fuerza. El Porfiriato va a tener ciertos aciertos en algunos ramos, en algunos campos. Sin embargo, lo que siempre se le va a criticar al Porfiriato es la desigualdad que esto provocó. Va a ocasionar una desigualdad enorme, una brecha gigantesca que de por sí estaba acrecentada desde la época colonial y que se va a ver reflejada también en el proyecto del México independiente. El rico se va a hacer más rico, el pobre se va a hacer más pobre. Y la hacienda como modelo económico, como micromodelo económico feudal incluso, porque es un símil de los feudos durante el feudalismo en Europa y las encomiendas durante la colonia, cuando llegan los españoles, pues va a ser un factor importante para que el movimiento revolucionario estalle. Tomando en cuenta los abusos que existían dentro de las haciendas y la dinámica económica propia que tenía, entonces Emiliano Zapata va a crecer ahí, ¿sí? Y su primer demanda va a ser la repartición de tierra. Sí, yo quisiera poner en contexto ahí, Benja, se conoce, ¿no?, a Emiliano Zapata como caudillo del sur. Su principal demanda, junto con Madero, pues era la repartición de tierras, ¿no? Yo quisiera mencionar nada más muy sencillamente los antecedentes, porque incluso, bueno, en derecho
casi se toma a Emiliano Zapata como uno de los precursores del derecho agrario, ¿no? Y lo que pasaba era que, bueno, exactamente después de que muere Benito Juárez y que, bueno, Porfirio Díaz, mediante algunos movimientos, pasa a ser presidente después de Manuel, ¿cómo se llama? El presidente Manuel Muñiz o Muñoz, ¿De dónde? de México. ¿Pero en qué temporalidad? Perdón, que no... Después de la muerte de Benito Juárez, después de que Benito Sí, Juárez sí. se aprueba una ley por decreto, en la cual, pues bueno, se le otorgaba la posibilidad a las empresas privadas de todo el mundo a obtener tierras de manera ilimitada, ¿no? Lo que fue la ley de terrenos baldíos y lo que fue la ley de deslindadoras, ¿no? ¿Qué es lo que hacían estas empresas? Bueno, pues básicamente Porfirio Díaz les regaló a todas esas empresas el poder de llegar a cualquier lugar en México y decir, este es mi terreno, y hablamos de millones de hectáreas que básicamente y obviamente le quitaron a los indígenas, a las poblaciones y a propietarios desde la colonia, que tenían la propiedad desde la colonia, que era el caso de Emiliano. Que esto responde propiamente al contexto, pues, de la época. Después de 50, 60 años de guerra prolongada y continua en el Estado mexicano, era necesario reactivar la economía. Por eso es que la ley de desamortización de bienes eclesiásticos, impulsada por Juárez y todos los liberales como Campo, como Ford, el Nigromante, Pedro de Tejada, va a traer consigo esta reforma después para los terrenos baldíos para poder generar empleos y poder reactivar la economía del país. Sin embargo, esto se va a hacer de manera desmedida, y es lo que menciona aquí Pompa, ¿no? Y eso va a generar un despojo principalmente con las comunidades indígenas, pero también un despojo de tierras a miles de mexicanos que no tenían un título porque el registro civil se acababa de crear, que no tenía un papel que lo avalara y que todo era ¿no? Sí, porque todo era avalado por la corona. Muchos de los títulos que existían de territoriales eran avalados por la corona, es decir, 50, 60, 70, 80 años atrás, ¿sí? El punto es que Emiliano Zapata surge como un líder campesino revolucionario en Morelos cuando se convoca al Plan de San Luis, cuando está la Revolución Mexicana. Él va a ser de los primeros que se va a sumar al movimiento maderista. Cuando Madero logra obtener la presidencia de la República después de un año de guerra y de la capitulación de Porfirio Díaz, yéndose a Francia, que es un dato muy curioso, Porfirio Díaz fue un enemigo férreo de los franceses en la invasión en territorio mexicano y terminó muriendo en Francia porque ya se exilió. Pero es donde sale escena Emiliano Zapata, ¿sí? Emiliano Zapata va a tener una consigna fundamental, que es la tierra es de quien la trabaja, que va a ser el artífice, bueno, esta consigna va a ser el artífice del artículo 27 constitucional, que surge en la Constitución de 1917, conocido como la Reforma Agraria, ¿sí? Que después Salinas de Gortari en el 92 va a reventar, pero en ese momento, y bueno, y que nunca se va a aplicar hasta el cardenismo, la verdad, pero en este momento Emiliano Zapata con esa consigna llega a ser el artífice. Zapata tiene un largo caminar, va a renunciar al maderismo. Zapata, al cabo de meses de tomar la presidencia de Madero, va a declararse insurrecto de nuevo, va a declarar la guerra a los maderistas y se va a regresar a Morelos a mantener su fuerte con el Ejército Libertador del Sur, que era el nombre que recibía su ejército, y va a mantenerse ahí como un bastión de la lucha campesina. Después de la escena trágica, el asesinato de Madero a manos del traidor Victoriano Huerta, nuevamente Emiliano Zapata vuelve a levantarse en armas, ¿no? Y al lado de Villa, al lado de los hermanos Flores Magón, al lado de Mújica, que van a ser los líderes populares de Buelna, en Sinaloa, en el norte, que van a ser los líderes militares populares de la Revolución Mexicana, van a derrocar a Victoriano Huerta, también originando su exilio en Estados Unidos. La famosa cucaracha, Macario, esa canción de la cucaracha no puede caminar, está está dedicada, compuesta a Victoriano Huerta, quien era adicto a la marihuana. La canción original dice: la cucaracha ya no puede caminar porque le falta marihuana que fumar.
Se habla de que era adicto a la marihuana y era alcohólico por el bigote grande que tenía, era desaseado, lo apodaban la cucaracha. Que nos No tenía ser Se personal. veía ceboso como Calderón. Sí. Brilloso. Brilloso. Entonces, cuando Victoriano Huerta se va bueno, se exilia en Estados Unidos, un gobernador del norte va a tomar las riendas del país, Venustiano Carranza. Venustiano Era Carranza, por exportirista. sí, Venustiano Carranza va a querer conciliar con las fuerzas revolucionarias y va a convocar a la Convención de Aguascalientes, más o menos de 1915, que después los zapatistas de Marcos van a emular con los famosos Aguascalientes, que se van a convertir luego en los caracoles, pero el nombre de Aguascalientes viene de la Convención de Aguascalientes. En la Convención de Aguascalientes es gracioso, la situación es curiosa porque llegan los zapatistas, llegan los villistas, llegan los magonistas, llegan los socialistas encabezados por J. Mújica. Por ahí ya andaba Lázaro Cárdenas haciendo sus primeros pininos, Lázaro Cárdenas del Río, ¿no? Como General militar. de Michoacán. Y van a llegar los carrancistas o constitucionalistas encabezados por Carranza, pero que tenía a su lado también a Plutarco Elías Calles, a Álvaro Obregón, ¿sí? Que después van a ser pues personajes importantes en la posrevolución. No se van a poner de acuerdo. Va a haber discusiones encarnizadas, los magonistas traen el artículo 123 por delante, es su consigna, ellos son impulsores de la huelga de Canané de Río Blanco, el artículo 123 con la consigna de 8 horas de trabajo, derecho al sindicalismo, derecho a la huelga, los agraristas, que es el caso que nos compete con Zapata, con el 27 constitucional. Y entonces no se van a poner de acuerdo. De ahí se va solamente a sacar un acuerdo, la creación de la Casa del Obrero Mundial, que Carranza accede a eso por una propuesta de Mújica, pero de ahí fuera no se saca ninguna conclusión. Todos se van a regresar a sus lugares a sus lugares de origen y van a estar declarados en alerta. A Francisco Villa se le va a dar la gobernatura interina de Durango, que él va a aceptar, y después de un año va a renunciar y se va a regresar nuevamente a la clandestinidad porque considera que Álvaro Obregón va a traicionar el movimiento revolucionario. Álvaro Obregón pacta con los obreros magonistas que ya no estaban tan convencidos del anarquismo que profesaban los magonistas y va a crear los batallones rojos, que van a ser los batallones de obreros que se van a sumar al ejército constitucionalista y que le van a hacer la guerra a Villa en el norte y van a terminar traicionándolo en la hacienda de Parrales. Zapata va a morir en Chinameca, precisamente en Morelos, ¿sí? Ahí va a morir Zapata, pues preso por una emboscada, donde Álvaro Obregón, Venustiano Carranza y Plutarco Elías Calles van a tener mucho que ver, y ahí va a morir el hombre, el caudillo, el guerrillero, y van a hacer la leyenda de Emiliano Zapata, sí, la leyenda del líder campesino que dio su vida por transformar la realidad del país, por darle una vida más justa al campesino, y ahí van a ser el mítico caudillo del sur, Macario, que tiene muchas cosas que podemos platicar posteriores, pero básicamente es la efeméride, pues, ¿no? O sea, así, en 2-3 patadas rápidamente la vida de Zapata. Sí, Benja. 2-3 toques. Por ahí leí un comentario o un post de un conocido nuestro donde menciona que ¿Quién? el profesor Nava, donde menciona que Zapata nunca escribió Tierra y Libertad en algún documento. ¿Qué sabes tú de esto? El manifiesto zapatista, de hecho, se publica, bueno, cuando él lo proclama, se proclama en náhuatl, porque es la lengua que hablan la mayoría de los campesinos del centro del país, y efectivamente no hay prueba de tierra y libertad. La frase, incluso de que se le atañe también a él, de es mejor morir de pie que vivir arrodillado, también se va a poner en tela de juicio porque jamás hay un documento donde lo haya escrito. Lo que sí es clara, lo que sí se puede comprobar es la consigna de la tierra es de quien la trabaja. Eso sí está de manifiesto en el manifiesto. Era capitalista Zapata. Lo que pasa es que aquí ya entrando en términos pues ya no tanto románticos ni políticos, sino más apegados a lo que los documentos históricos nos pueden decir, pareciera más bien que Zapata tenía un proyecto local, un proyecto regional.
Él lo que quería era que al campesino se le reconociera como hombre y no como bestia, que se le diera el derecho de tener como propiedad un espacio de tierra que había trabajado durante años y que seguía pues no siendo de él. Él era el que provocaba que esa tierra fuera fértil, el campesino, el que la trabajaba, y la riqueza que obtenía se la quedaba el hacendado. Va a ser la principal consigna de Zapata, y por eso es que la foto está famosa en el Sanborns de los Azulejos, bueno, ahora es un Sanborns en ese entonces, ¿no? Donde está Zapata y Villa sentados en la silla presidencial, que hay una anécdota, que dicen que fue su peor error, ¿no? Sí, en la Ciudad de México. En su diario, Buelna, el militar revolucionario que se insurrecciona a la dictadura, y Álvaro Obregón, y que de hecho matan en Morelia, que él era sinaloense, que va a simpatizar con Villa y con Zapata. En su diario él dice que cuando llegan a la Ciudad de México lo llaman, le dicen, bueno, ven, y Buelna va. Y entonces, yendo ahí, él le toca ver cómo Villa y Zapata se pelean por no sentarse en la silla presidencial. ¿Cómo le dice? Bueno, te toca, y le dice, no, siéntate tú. No, es que dicen que te se sienta ahí y se muere, pues está maldita esa cosa, ¿no? No, tú. Entonces al final discuten y al final se sientan los dos. Obviamente a uno le toca sentarse en la silla presidencial, a otro no, pero se ponen los dos a la par. Y también la anécdota está de que sale la foto con toda la familia revolucionaria ahí popular, y que hay una señora que nadie ubica, que nadie sabe quién le invitó. Es una señora que se ve el extracto popular, y que los mitos urbanos, ¿no? Que es un fantasma, que porque nadie la conocía, que no saben cómo apareció, esta clase de cosas que le ponen sabor pues a la historia, ¿no? Pero efectivamente, lo que sí podemos constatar de Zapata es la consigna de la tierra es de quien la trabaja. Sin embargo, esto de tierra y libertad, creo yo que si bien no fue acuñado por Zapata, pues por los zapatistas posteriores tal vez sí es una reivindicación que parece que Zapata la escribió, pues. O sea, pero también un poco innecesario, ¿verdad? Claro. Aclarar esas situaciones, ¿verdad? Hace 100 años que fue asesinado Zapata en Chinameca, y nos preocupaba. Sí, escribió Tierra y Libertad, ¿o no? Cuando había que pensar otras cosas. Sí. Yo decía, por ejemplo, en el 92, Salinas de Gortari revienta la reforma agraria. Dice que que ya habían acabado el reparto agrario. Sí, y ahora, una vez que según ya se terminó el reparto agrario, que ni Carranza, ni Pascual Ortiz Rubio, ni Portes Gil, ni todos los demás realizaron, hasta Lázaro Cárdenas, ¿no? Pero la mención de Salinas de Gortari es, no, ya terminó el reparto agrario, entonces ya se les puede dar chance de que vendan, de que el ejido se venda. Entonces fractura la figura del ejido, y imagínate un país en crisis, donde el campo está en crisis, y le permites de pronto a los campesinos poder comerciar su terruño, su pedazo de tierra. Pues ¿qué es lo que va a pasar? El campesino la vende, y a los 10 años regresa de nuevo a la pobreza. Un campesino harto de miseria, sí, harto de la miseria, ve la oportunidad de tener algún dinero, y la misma inexperiencia ocasiona que se dilapide el dinero, y que luego tenga que volver a trabajar, a ser esclavo, lo que alguna vez fue suyo, que quizá es lo que ha faltado en nuestro México, el acabar realmente con esa exagerada explotación que se hace de los mexicanos. Sí, por ejemplo, para la época, Turner, el periodista y escritor gringo que venía, entrevista poquito antes del movimiento revolucionario a Porfirio Díaz, va a hacer una serie de ensayos, de reportajes que se van a publicar en periódicos de Estados Unidos, que después va a ser un compendio que ahora se puede comprar en Porrúa, se llama México Bárbaro, que es una serie de entrevistas y de reportajes que él hizo cuando visita México, incluyendo la entrevista a Porfirio Díaz. La famosa frase de Porfirio Díaz de México no está listo para la democracia, ahí se vierte en esa entrevista. La famosa frase de México, pobre de México, tan lejos de Dios cerca de los gringos, va a ser una frase acuñada por Turner, por este periodista. Y en ese compendio podemos observar los abusos excesivos que había en las haciendas. O sea, era prácticamente la esclavitud del siglo pasado en Estados Unidos. Castigar a los peones por cometer un error o por descansar hasta con 12 o 15 latigazos, ¿no? El derecho de percata, esto de poder tomar a la mujer de casi de poder tomar a la mujer del peón siendo el hacendado, o a la hija sin preguntarle, para lo que quisiera, desde trabajo doméstico hasta vida marital seria o no seria, ¿no? Fuera del matrimonio.
toda esta clase de abusos se van a relatar y no pareciera que fue hace mucho, pero nunca ha sido más vigente esta demanda, Macario. Ahora, como tú nos señalas, ¿no? En el campo sigue habiendo esa clase de abusos, tal vez no del todo, pero hay zonas del país donde esto sigue sucediendo, ¿no? Ya sea por la delincuencia organizada o por empresarios que abusan y después... Hay trata de personas que hace varios años, no sé si recuerdan, aquí tratamos el tema con Ramón, un saludo a Ramón, que no recuerdo ya el estado, en donde básicamente había personas con el estatus de esclavos trabajando en los sembradíos de fresa, ¿no? Y en donde no se conocía los a las jornaleros, personas. por ejemplo, del norte, ¿no? Que hace un año iniciaron un movimiento Exacto. reclamando derechos laborales, recibiendo un pago de 30 pesos por una jornada de 2 horas diarias. O sea, Incluso eran personas que se consideraban desaparecidas, ¿no? En muchos casos, porque pues ya la gente no se podía tener contacto con ellas porque pues vivían en condiciones de hacinamiento, así como se vivían en las condiciones en el latifundio mexicano del siglo pasado. Sí, yo por eso considero, Macario, que la imagen de Zapata sigue viva, sigue cabalgando por México, porque precisamente estas desigualdades no han dejado de existir, y creo que es un atino que el gobierno federal en la actualidad declare este año como el año del caudillo del sur. Aunque luego la oposición diga que es el nuevo nombre, oposición, diga que por quitar los sufragio efectivo no elección, pero solamente este año. Y creo que es un atino, y creo que en la Cuarta Transformación empezamos a ver los primeros destellos de erradicar esta desigualdad y de combatir esto y de regresarle a estos próceres de la patria lo que se merecen, porque recordemos que después de la República neoliberal y panista, con Iturbide y con Maximiliano, se han ido olvidando estas figuras, ¿no? A Zapata se le sacó hasta de circulación de los billetes, ¿no? Siendo una imagen de la Revolución Mexicana sumamente importante y que, como decía aquí Pompa, su visión sobre la tierra, sobre la construcción del derecho agrario que él no redactó, pero que su idea se ve plasmada, pues es sumamente importante, va a marcar la vida del siglo XX en México, pues, o sea, hay un antes y un después de la repartición de tierras de Lázaro Cárdenas. Por eso Cárdenas es considerado el último prócer, ¿no?, que hemos tenido, y la repartición de tierras es aplicar la consigna de Zapata, pues. Tenemos ¿sueño o qué, Macario? Sí, Julio, estás muy distraído. No, que llegó el Charlie, le estoy diciendo que se pase. Sí, pasa, Charlie, pasa. Bueno, por aquí llegó. Estoy haciendo señas obscenas. No, pasa, Charlie, pasa. Pasa, Charlie, toma asiento aquí en la Gracias. casa del Morral. Saludos. Buenas tardes. Perdón por llegar tarde, no quise interrumpir. Bueno, Julio, estás por allá muy ocupada en la computadora, pero No. Zapata vive, Julio. Zapata vive, y yo creo que... No vayas a responder. Y yo creo que en este gobierno de la Cuarta Transformación, todos estos próceres de la patria están muy presentes. Sí. Ahorita comentaba Benja algunos bosquejos, ¿no? Cómo lo sacaron de los billetes, cómo la reforma agraria zapatista ha estado, o cómo se ha desgregado esta situación. Pero sí, el gobierno de la Cuarta Transformación tiene esa, no nada más es algo simbólico, también lo que representa, como dijo el presidente, vamos a ayudar a los más, vamos a ayudar a los pequeños campesinos, a los pequeños ganaderos, porque antes el dinero sí iba a esos grandes. A los terratenientes. Entonces, creo que hasta el hijo de Zapata se molestó, ¿no? Hasta el nieto, o no sé qué fue. Sí, no. Y bueno, ahí hasta ciertos académicos de la izquierda radical, criticando, ¿no?, que el presidente no fue a Chinameca ni a ¿cómo se llama? Ni a Morelos. Ni a Cuautla. Ni a Cuautla. Sí, porque fue a más bien a Cuernavaca.
enoja a Cuautla que porque pues, le incomoda ese pueblo y no es así. Por cierto, que lo tienen invitado a los eventos que se hacen aquí, ¿no? Ajá. De repente no distinguimos quiénes sí son o quiénes no son. Yo creo que pues, las críticas no deben ir integradas por ahí. Yo creo que con el campesino, desde esa época, se puede tener se tiene una gran deuda con el campo mexicano. Y yo creo que la lucha de Zapata y de Villa pues iba enfocado a eso, por eso al último mueren asesinados, ¿no? Sí, traicionados. Por lo que Por el representan, régimen cómo fueron carrancista. degregados, traicionados por ese régimen, por esa revolución. Y eso es lo importante, esos problemas han venido, siempre el que trabaja en el campo ha sido muy maltratado, muy vilipendiado, no es nada más la imagen de Zapata, ni quienes la adquieren, sino más bien es lo que representó esa lucha. No lo que dijo, sino la lucha que representó. Y como Sí, estos claro. dos grandes caudillos pues no iban por un poder, iban por la reivindicación de Del pueblo. del pueblo. Comentaban lo de Villa, pues Villa fue, en ese año fue el mejor gobernador que han tenido ahí Durango. Sí. Y Zapata, pues, no sé, su lucha siempre fue por el campesino y porque la tierra no hubiera explotación y respeto a una tierra que en las épocas neoliberales estuvo muy vilipendiado, ¿no? Sí, incluso como dato curioso, Villa ostenta ser de los pocos, si no es que el único hombre que invadió Estados Unidos. Y sí, invade Columbus, ¿no? En plena Primera Guerra Mundial y Revolución Mexicana, ¿no? Y regresa con un saco de orejas para demostrarle a los gringos, pues, ¿no? ¿Quién mandaba en la frontera? Después George Patton lo va a perseguir y nunca lo va a encontrar en la Sierra Gorda de Durango, que Villa conocía perfecto el terreno. Pero sí, yo creo que rescatar a estos héroes de la patria es muy vigente. Y qué bueno que el gobierno federal ahora, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, se dé a la tarea, ¿no? De eso. Incluso en los libros de texto, ¿no? De la primaria y esta clase de cosas, hace mucha falta hablar sobre eso. ¿Sí? Datos interesantes que presentan, como de quién presidió a Villa. George S. Patton, Fue fue el precursor de los tanques a nivel mundial y fue el jefe de avanzada en la Primera Guerra Mundial de tanques en Estados Unidos, en Europa, y después fue un militar también de avanzada en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo le llaman a el general el que se encarga de la dirección de la guerra? Pues comandante en jefe. Comandante en jefe, algo así. Sí, mariscal. Después fue el mariscal del ejército de los Estados Unidos. Sí, de la infantería y los tanques. Pero sí. no encontró a Villa. Sí, no encontró a Villa. De hecho, hay una película muy buena de Felipe Casals, se llama Chico Grande, que es sobre los soldados de Villa cuando regresan de Estados Unidos y Villa está herido y se interna en la Sierra Gorda y los gringos intentan encontrarlo y nunca lo encuentran. Sí, puede ser. Episodio. Charlie, Zapata vive. Zapata vive, Macario. Zapata vive. Cada vez que vamos a estos municipios más alejados, me refiero aquí en el estado de Michoacán, se ve realmente el abandono por el cual está el campo, como lo dice bien Julio, y cómo el gobierno federal actual está una secuela de una ideología de Zapata, un ideal de Zapata. Por eso Zapata sigue vivo y seguirá viviendo dentro del corazón de los mexicanos, y más aún en el campo mexicano que está tan abandonado. Por eso el comentario de Julio sobre que hay que apoyar a los que menos tienen, era la ideología de Zapata, ¿sí? Era su sentir, lo que vivió y lo que permanece hoy en día. Hoy en día se va a apoyar a aquellos productores que tengan menores de 5 hectáreas, que son los más rezagados, los que más necesitan. El gobierno federal está haciendo énfasis en estos productores del campo. Por eso yo reafirmo y estoy de acuerdo con los compañeros de la mesa que Zapata vive. Excelente el señalamiento que hace Charlie de que Zapata vive ahora
en los proyectos del gobierno federal, del gobierno de Andrés Manuel, en rescatar el campo mexicano, ¿verdad? Sí. Sigue vivo el ideal de justicia para los campesinos. Claro, y fíjate que es bien importante que el campo mexicano produzca. Ahí vienen programas muy importantes en donde se está promocionando el cultivo de trigo, donde el maíz también viene con un auge muy importante, y obviamente este es prácticamente el beneficio para los productores del campo y para nosotros también, ¿no? Si nosotros no producimos lo que comemos, yo creo que estamos... Claro, la soberanía alimentaria es fundamental para un país, tanto energética como alimentaria. Sí. Sí, muy bien. Con esto concluimos el tema de los 100 años del asesinato de Emiliano Zapata. Y pues tenemos otro tema por ahí, compa, la encuesta México Elige. Así es, Macario. Bueno, en estos días pasados, un comunicador fifí que sale ya en los medios abiertos de comunicación, salía con la noticia, o al menos para él, la primicia, de que había salido una nueva encuesta, ¿no? Después de este incidente de México, del gobierno de México y, bueno, la representación de la monarquía española, en donde, pues, bueno, decía que en una nueva encuesta por parte de México Elige, una una asociación, en donde decía que Andrés Manuel López Obrador había bajado un 11% de popularidad, de aceptación y de respaldo a su gobierno, ¿no? En cuestión de semanas. Hablábamos y ponemos en contexto que, bueno, en estos últimos días, en estos últimos meses, pues se han publicado algunas encuestas en donde, bueno, se ha afianzado, incluso ha aumentado la confianza y el respaldo que tiene el pueblo mexicano hacia Andrés Manuel López Obrador, en donde pues incluso se llegan a manejar números como del 86%, los más grandes, y ahora pues bueno, él nos viene a decir que esta asociación había hecho una encuesta en donde pues bueno, Andrés Manuel López Obrador al parecer había perdido el 11% de apoyo, y que esto pues bueno, básicamente lo estaba ubicando ahora entre un 40% de apoyo, algo pues muy menor con lo que se había empezado, ¿no? Recordando pues que él había empezado con un 60% aproximadamente en su inicio de gobierno, y bueno, otra vez pareciera que estuviéramos viviendo época de elecciones otra vez, porque bueno, estamos viendo elecciones en todos lados. No nada más eso, Macario. Es un tema que no anotamos en la lista del programa del Morral, pero también hemos visto que en las noticias han renunciado como a 6 secretarios de Estado. Han renunciado a Hertz Manero, han renunciado a Olga Cordero, han renunciado a Ebrard, han renunciado a Rocío Nale. Y todo estratagema que pues quisiera hacer quedar mal al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿O qué opinan ustedes, compañeros? Pues mira, perdón, estaba acá entretenido con el teléfono. La encuesta México Elige. Una organización, así se define, Organización México Elige. Sí. Ayer por la mañana presentaron la encuesta en Grupo Radio Fórmula con Ciro por la mañana. Cero. Cero qué? Cero Gómez Leiva. Les digo que otros le dicen Ciro come mierda, pero bueno, tiene muchas maneras de llamarlo así, pero bueno, se presenta ahí en Grupo Radio Fórmula. A mí me parece tendencioso, ¿no? Pues, donde se presenta que aparte los datos que arroja la encuesta tienen unos criterios bastante pobres. 9,000 personas encuestadas, 8,600 están. 9,000. Por redes sociales, ya 9,000 personas, más o menos, bueno, más bien redondeando, por redes sociales encuestadas, mayores de 18 años, dicen ahí. Esos son los únicos criterios. No se está evaluando el perfil de quien se sumó a la encuesta, es decir, si son bots, si son perfiles falsos, si de verdad tienen 18 años. 9,000 personas en un país donde solamente el 2 o el 3%, no, más bien el 3%, 2 punto y algo, 3% de ciudadanos tienen acceso a las redes sociales. ¿De cuánto estamos hablando? En un país de 125 millones, el 2%. Me digas también, no traje sí, pero ¿cuánto será? Como un 1,5 millones de personas. Sí.
¿Cuántos votos sacó Andrés Manuel en la elección? 33 ¿Y millones. cuánto fue el arrastre? Bueno, los números de participación en la elección fue cerca del 60%, 60%. redondeando los números, Ajá, 60%. Entonces, ¿cómo podemos hacer cómo podemos tomar una referencia de esta clase de encuestas cuando los números son bastante pobres? No nos dice la oposición que las encuestas a modo con el aeropuerto, que sí podemos ser autocríticos y señalar que hubo ciertas cosas que no salieron bien, que solamente votó cerca de 1 millón de personas, pero... Y entonces, esa hipocresía yo no la entiendo. ¿Cuándo les conviene y cuándo no? Porque entonces ahora sí no, vean, Andrés Manuel perdió 11 puntos. Pero, ¿de qué me están hablando? También es una encuesta a modo y con un número mucho menor, ¿eh? La del aeropuerto tenía 1 millón de participantes. Sí. Y aparte hablamos de deficiencias estadísticas, ¿no? Estamos comentando de que, pues bueno, es una encuesta en redes sociales, así como la que seguramente hacen muchas páginas de Facebook a sus seguidores, sin tomar en cuenta pues siquiera cuáles son los perfiles reales, cuáles son los perfiles de mexicanos incluso, y que no ataca estilos de población o tipos de población muy certeros, no sectores, sino que simplemente hace la pregunta abierta. Y pues es muy sencillo, pudiera creer yo, que la oposición se pusiera de acuerdo para votar en contra de Andrés Manuel López Obrador, lo cual pues resultaría en este número de un 11%. Ahora, ¿cómo tendrían ellos que restar ese 11%? ¿No? Claro. Ellos tendrían que haber estado haciendo encuestas anteriores a esta para decir, miren, ahorita tenía 80 y ahora tiene 11 menos, ¿no? De esa manera pues les podríamos creer eso después de revisar las deficiencias o cuestiones estadísticas que tengan correctas, porque hay que remarcarlo otra vez, desde las elecciones o desde la época electoral, pues se mencionaba mucho eso, ¿no? Salían encuestas por todos lados, pero no quería decir que nada más porque la gente dijera sí o no, estoy a favor o no, pues quisiera decir que las encuestas eran buenas, ¿no? Eso Claro. se tenían que ver muchísimas más cosas. ¿De dónde viene México Elige? ¿De dónde nació? No, yo no tengo ni idea. Ajá. Para mí creo que es darle demasiada importancia a México Elige. Sí. ¿Quién es? Yo digo, me pregunto de dónde salieron, porque yo intenté buscar en internet información y yo no encontré nada más que las notas con Ciro Gómez Leiva. Sí, no encontré nada, dicen que es una organización social, tienen su Facebook, según han estado haciendo encuestas, ponen a Tatiana Cloutier como la principal candidata, la principal preferida de los morenistas para suceder a Andrés Manuel López Obrador. Además, la encuesta no solamente habla de eso, la encuesta se va más allá y muy tendenciosa. ¿Te gustaría que Andrés Manuel López Obrador se reeligiera? Si hoy fueran las elecciones, ¿por quién volverías a votar, por Morena o no? Que también evalúan a los presidentes, a los alcaldes y a los gobernadores, y ahí sí yo creo que está en lo correcto, aunque sean 9,000 personas, porque Silvano ahora está en el último lugar. Entonces ahí sí les creo, ¿no? Pero 9,000, creo que estamos 9,000 personas. Yo puedo hacer una asociación de tal manera y preguntar si les gustaría que Shirley fuera candidato a diputación local. Sí, o sí. federal. O sea, O líder mundial. O líder Sí, mundial, sí, no sí, sé. Para mí es de la ONU. Es darle demasiada importancia Sí, la oposición precisamente agarra esto y yo por eso decía, no, hay que señalar, o sea, la hipocresía con la que se conducen. Cuando les conviene, Andrés Manuel tiene encuestas amañadas, cuando no, este tipo de encuestas que también son amañadas, son tendenciosas, entonces están en lo correcto. Y se usan para golpetear, ¿no? Vean cómo está perdiendo fuerza y que es natural, va a haber un desgaste en algún momento, eso es natural, pero no de tal magnitud. Y si se siguen haciendo las cosas bien, probablemente el desgaste provoque que se mantengan esos números, tal vez no que suba, pero que se mantengan. Que yo soy de los que creo que sí va a subir. O sea, va a subir la aprobación, ¿no? Acabas de decir golpeteo, verdaderamente golpea. Bueno, intentos, o sea, pues. en serio, verdaderamente golpea este tipo de campañas de gobierno, directamente para Andrés Manuel como presidente de la República, verdaderamente golpean. Creo que realmente no le hacen ni cosquillas. Sí. Francamente, no hay un parámetro de a quién le preguntaron, cómo lo hicieron. Sí. Si en verdad salieron a las calles, a respirar el ambiente de aceptación. Yo creo que más bien va por ahí. Si salieran a las calles y fueran a
a las instituciones, Macario, educativas, medio superior, donde los jóvenes están recibiendo ya su beca, que es gracias a todo el cochinero que sacaron de la corrupción en apenas estos 100 pedacitos de días que lleva el gobierno, donde ya se ve reflejado el avance de las primeras becas para nuestros jóvenes de educación media superior. Yo creo que si van a esos lugares se llevarán una gran sorpresa. Se ve en varias partes, Charlie. Se ve en el aumento de la pensión para los adultos mayores, se ve en la creación de las universidades, se ve en lo que comentabas de la beca para los jóvenes, de verdad para todos aquellos estudiantes. Se ve en varios campos el avance que se está teniendo en este poco tiempo que lleva el gobierno. Y México Elige y otro tipo de encuestitas en realidad no le pegan en nada ni al gobierno federal actual ni a Andrés Manuel. La verdadera encuesta se dio en julio del año pasado. Esa fue la verdadera encuesta, la más válida, la más real, y fue apabullante el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que pudiéramos cambiar ese término, Macario, y de esta sociedad, de esta asociación de México Elige, y podemos decir que México ya eligió, México eligió, y bueno, yo lo que sí estaría de acuerdo, o más bien en desacuerdo, sí considero que sí ha habido desgaste, pero no un desgaste que haya llevado a ese tipo de números, ¿no? Sí, a una baja de ese número, porque también hay que aceptar pues, las fallas, ¿no? Que ha habido, que a veces son más de forma que de fondo. Ahora, por ejemplo, bueno, perdón, iba a hablar, ¿querés hablar? ¿Querés hablar? Me voy a tirar aquí algo. Adelante. Que Julio es el señor de las ligas, pues, pero en el buen sentido, ¿no? Sí, el señor de los cables. Por ejemplo, hacen una encuesta sobre partidos y se refrenda ese 53% que Andrés Manuel López Obrador sacó en las campañas. El 53% del 52% de los encuestados dicen que volvería a votar por Morena. O sea, ya no hablando como candidato, sino como partido. Pero yo me pregunto, si esa encuesta la hicieran en lo local, Morena realmente se quedaría ese 52%, sería... ¿En dónde? Por ejemplo, en municipios, o por ejemplo aquí en el municipio de Morelia. En Morelia no creo. Yo creo que no. Menos cuando nuestros flamantes diputados andan por ahí confundiendo a Zapata con un héroe de la independencia. Dicen que de 1810, por ahí, un amigo de Julio, muy buen amigo. ¿Cómo le dices, Julio? Trinquetes, ¿no? No, ya va a ser muy educado, se enoja. Okay. El diputado Fermín Bernabé. Bueno. Confundió las fechas. Cualquiera le puede pasar. Más los que vienen pues del PRI, pues él viene del PRI. Sí, es pero ahí se le encargamos a la maestra Graciela Andrade que le dé unas clases de efemérides para que no confundan las fechas, ¿verdad? Sí, no, pues. Pero sí, yo creo que estas encuestas no hay que hacerles mucho aprecio, que no nos peguen tanto como dijo ahorita Macario. La verdadera encuesta fue el 1 de julio, pero aparte se consolida la popularidad del presidente. Que eso para nosotros que somos morenos nos debe de agradecer, pero no tanto como esté su popularidad, ¿no? Sino que tanto podemos respaldar esos cambios que está haciendo, porque por eso usted es la oposición que sale y sale de esta forma, ¿no? Ya no es la televisión, es a través de redes sociales. Ajá. A veces sí nos ganan las partidas en Twitter, ¿no? Pero eso no quiere decir que la mayoría de la población lo desapruebe. Claro, estamos hablando, de 1,5 millones más o menos. Claro, cualquier error que se cometa es o que cometa Morena, o que cometa un gobierno emanado de Morena, como ahorita el que comentamos del diputado Fermín, pues se va a sobredimensionar por lo que representa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí? Porque las expectativas fueron muy altas y yo creo que el presidente está respondiendo. Que algunos gobernadores locales o algunos presidentes municipales no correspondan a ello, por eso la caída, por eso hablamos de Morelia, ¿no? La percepción que tiene la ciudadanía sin brilla para nadie. El presidente municipal Raúl Morón, que es el ganador
bueno, De la coalición. de la coalición, La coalición, sí, dejémoslo así. pero que la gente votó por Morena, es por eso. Pero creo que el presidente sí ha sido muy cuidadoso de cumplir lo que promete, aunque a veces nosotros pensamos que es muy difícil. Y aunque son acciones que no creas que son muy espectaculares o que son muy anunciadas o que traen esa gran parafernalia que él hablaba, son, lo del huachicol no es cualquier cosa porque eran intereses, grandes intereses, ¿sí? No le está haciendo a la delincuencia el juego de la violencia que era más, porque en eso ellos llevan ganancia, ¿sí? No se le pone a Trump de pechito con la cuestión del reclamo de estas cosas. Manda una carta donde reivindica a los pueblos originarios mediante un perdón que sería algo histórico, ¿no? Y que luego ahí Reforma se filtra Un borrador. y el presidente muy transparente, sin nada, te dice, no tienes un presidente que está utilizando el presupuesto para beneficios de gran calado sobre programas sociales verdaderos, no asistencialistas, que si los jóvenes publicaron, bueno, ya está eso, que porque los jóvenes publican que llegó su dinero y que no se va a comprar una moto, que se va a Y comprar- es neta que creen que con la, ¿verdad? Con la O sea, beca se va a comprar una pero- cuatrimoto, la niña que está arriba de la cuatrimoto tomando la pero- foto con, o sea, O sea, son cosas que salen, gente indeseable como René Bejarano viajando al país diciendo, no, estamos para apoyar a Morena y se sobredimensiona, todo se sobredimensiona, o sea, una cuestión que a lo mejor aquí Luis Alfonso Martínez en Morena y que lo está haciendo Ana Morón, que no ha cambiado mucho, aparte porque dejó mucha gente ahí de esos caciques que gobernaban Morena, pues permea más, ¿por qué? Por ese cambio que significa. ¿Cómo andaban espantados de las zonas económicas? Que porque según las iban a quitar en un chisme. Ya luego el dirigente interino, el doctor Sergio Pimentel, Diego Pimentel, aquí del mundo de la choque y el Pokémon, aclaró y dijo que no, que eso no iba a pasar, pero ya hasta el gobernador había declarado. Bueno, las cuestiones del gobernador de Michoacán, ¿no? Que hoy sale reprobadísimo, que ese sí sale reprobadísimo, pero cómo buscó contrapiés. Bueno, la visita del presidente, sí, simplemente la visita aquí, como vi a varios funcionarios del gobierno del estado, unos amigos, otros no, en el abucheo, otras jóvenes promesas políticas que hacen sus fanpage, Ahí andaban. con el silbato, llevando gente, pero con el silbato cuando quieres callar a alguien, que sí. llevando gente a gritarle a favor del gobernador y con un discurso del presidente Sí, no les dio margen. que los acallas, que los apagas, que es una manera diferente de gobernar, que no es de adular. En Europa le fue muy mal, a Silvano. Sí, o sea, no es Lo abuchearon, no llegó. no es de adular, no es de decir, ay, vamos a ver que acá porque nos están haciendo brilla. Y yo creo que el presidente no se ha metido en pleitos. Que esto puede generar todas estas encuestitas, ¿eh? Porque a veces te digo caemos, ¿no? Como el profesor Eduardo Nava, que yo le tengo mucho aprecio en esa parte, pienso que es un politólogo importante, sacar de que él no quiera ir a tuitearlo, ¿no? Que no quiera ir a Chinameca y a Cuautla, que porque le tiene miedo a ese pueblo no quiere escuchar, no, simplemente porque con ellos no se va a pelear, que la lucha no es con ellos, ¿eh? La lucha no es con la gente. Ya les dijo, bueno, si no la quieren pues la dejamos igual, pero también ellos se deben acostumbrar a que no van a dar plazas y que se acabaron esos privilegios y sacar esa gana, porque esa es la verdad, ¿no? Sí. A lo mejor alguien se viste de Zapata y vi las grandes organizaciones campesinas, pero hay líderes que se han hecho ricos de ahí.
pues ya no les va a tocar que vivan del presupuesto, se le va a ayudar verdaderamente al campesino. Y bueno, mientras haya esas manifestaciones o las organizaciones civiles o sociales que se acostumbraba que por ahí pasaban ciertos apoyos, pues ya no. Entonces pues con eso no se va a pelear el presidente. Y yo creo que parte de esto es un esfuerzo de esa oposición, porque aparte si se piensa en el 2021 y el presidente se va a poner a consideración, yo creo que va a salir avante. Y estos son esfuerzos pues de la derecha, la carta de Marco Cortés, que es ridículo. Sí, claro. Los spots del PRD, ridículo. No, están peor que ridículo. O las declaraciones aquí en las redes sociales de los tostados, de los periodistas o de los del gobierno del estado, no sé, ahora sí trabajamos en conjunto, se federalizará la nómina. Y todas esas cosas, pues sabe el presidente cuando les mete y con ellos no se va a pelear, pero esa es la oposición que quiere que regrese lo que sea, porque muchos vivieron del erario público y vivieron bien, hasta compañeros que tenemos. Sí, compañeros que tenemos. Yo recuerdo que vivían en casas de interés social, luego se fueron a vivir a Santa María. Y deja de eso, o sea, no, un estilo de vida, sí. Tienen hasta Sí. fisicoculturistas ahí de novios. Sí, o sea, en el Britannia yo por ahí vi unos ese es con fisicoculturistas. ese es otro estilo de vida, ¿no? Gobernadores que, bueno, es un estilo de vida, pero que muchos también han vivido de eso, y que mucho que se dice empresario, ¿sí? Vivió de eso, y que mucho que se dice que es gran campesino, que vivió de eso, y otros que estudian la política y ahora ya son asesores de municipios, o yo te consigo programas, vivieron de eso y vivieron bien, y ese modus de vivendi se les está acabando, y es obvio que esa clase política que estos estén en esto, en la encuesta México Elige, ¿no? En estas cuestiones, es eso. No es un presidente débil, al contrario, es un presidente que va a apoyar. Y esta es la situación, y van a hacer su lucha. Pero a nosotros no nos debe permear tanto también, porque de repente también nosotros ya hacemos un escándalo de eso, ya decimos que no, y nos peleamos con la gente, que a lo mejor hay gente que lo cree así. Y hay gente que lo que hace porque así ha sido su ideología, su idiosincrasia. Y porque ha sido con quien tiene el poder lambiscón y les han aventado migajas y a lo mejor ahora no les avientan migajas, ¿no? Y les da mucho coraje que vean a una chava con sus 2,000 pesos del Cebetis, ya es que hasta mentira que si eres del Cebetis, del Nacolero, o sea, sí. los fresillas, o los fifis. Les molesta que estén felices y que reciban. 1,600 pesos. O sea, les molesta que un adulto mayor viva dignamente, ¿no? También no es suficiente el apoyo a los adultos mayores. Ayuda. Es una ayuda. Ayuda. ¿Verdad? Pero no resuelve Claro, el problema claro. de mucha gente que Pero ayuda. trabajó durante Toda su vida. Pero Ayuda. vamos comenzando. Vamos, por ejemplo, el presidente nunca ha hablado de que los jubilados en las instituciones sean una carga, ¿sí? Nunca ha hablado de que los estudiantes sean una carga, ¿sí? Nunca ha hablado de eso, ha hablado de los funcionarios, ha dicho de las universidades que son autónomas pero que reciben dinero público y que tienen que ponerlo en sus finanzas. Habló de una federalización de la nómina donde va a ser un censo para ver quién está de haber. ¿Quién no? Lo bueno es que ya nuestro amigo el delegado pidió permiso porque ahí lo acusaban. ¿Pero hace cuánto pidió permiso? No ¿Hace sé. 15 días? Pues ojalá sí, Sí, porque pues, si no le va a caer el censo. Va a estar ahí. medio grave. Pero sí, Se va a sentar todo. sí, algo entonces ya se salvó. Pero sí, no, pero lo importante ya, sin chascarrillo, lo importante es que estamos, que vamos a hacer algo bien, que no nomás es dar el dinero por darlo, como se decía. Soy de izquierda y lo daba, y ya tú te encargas y empoderan al líder. Charro, ahorita nos decían aquí en los comentarios que habláramos de los sindicatos, Charro, ¿qué va a pasar? Que también ahí, también va en orden, y por ahí vamos, pero sí vamos a tener esas pláticas, pues vamos a invitar al compañero Liberio, que nos gusta que sabe de estos temas, vamos a invitar a sindicatos disidentes, independientes. De hecho, ahorita vamos a hablar sobre la reforma laboral, ¿no? Exacto, Precisamente. precisamente. Julio, pero ahora que estabas mencionando esto de dar dinero por darlo, no he hablado.
no es una caridad, ¿verdad? Es parte de lo que se debió hacer desde hace mucho. ¿Dónde quedó la riqueza petrolera? ¿Dónde quedó todas las empresas paraestatales que fueron vendidas? En los bolsillos de los políticos. Yo me acuerdo mucho, ¿verdad? Macario, amigo Charlie, compa y Benja, del boom petrolero con Fox. No, Con Landón. Portillo, ¿Con pues. Fox? El primero fue con López Portillo. No, pero con Fox. Yo voy a hablar del de Fox. Yo voy a hablar del de Fox porque de ahí se ve mucho negocio los hijos de Fox, Plaza Saúl. No. Bueno, me acuerdo de ese porque es que el de López Portillo fue muy caótico. No, sí. Y aparte, pues, cayó Es que niño. El de Fox se va El de Fox se va a disparar con la guerra en Medio Oriente, con la invasión de Estados Unidos a Irak. Va a subir el precio del petróleo y México se va a posicionar. Y se ve porque rinde un poquito la, pero como muchos de ellos, que porque decían que eran políticos, empresarios, pues esa jalada, ¿no? Bueno, que ya había empezado con los tecnócratas, pero que ellos lo dijeron porque venían del PAN y que porque había sido gerente de Coca-Cola este tipo, de Fox, pues ya eran los políticos empresarios. Pero sí, me acuerdo mucho de eso, y sí ahí quedó. Bueno, pues no se diga Peña Nieto, la última jugada que hizo, ¿no? Pues para la presidencia era la gaviota, pero luego el modelito que trae ahorita, pues fue del negocio petrolero, ¿no? O sea, ella vive su vida holgada. ¿Por qué? Porque hicieron ese negocio, y fue cuando se metió lo del huachicol, y fue cuando la delincuencia en el metió y te daba muchos dividendos. Ese golpe que dio el presidente ¿no? Entonces todo eso pues era un recurso que se desviaba, que se iba al caño de la corrupción, ¿no? Y que nos daban recortes en estos temas sistemáticos, nos decían que éramos privilegiados algunos trabajadores, se decía que los maestros ganaban mucho dinero, o sea, que los maestros eran casi millonarios. Sí, todos querían ser profesores. Es un mito, protegían, todo el mundo quería, por ejemplo, aquí en Michoacán, una plaza de la Universidad Michoacana, ¿no? Que luego el líder Eduardo Pena, los empleados se hizo rico con eso porque vendió plazas. Entonces, toda esta situación nos tenían así, pero no, ya después se vino esa crisis, ¿sí? Porque ya no había de dónde robar tanto, y ahora lo que no hay es maniobra, porque ni los mismos gobiernos emanados de la Marina tienen esa maniobra. Lo que vino a anunciar aquí el presidente va a ir directo. Un saludo a mi amigo Ari, estaba un poquito preocupado por ese logro del municipio, estaba un poquito preocupado por la responsabilidad que esto llevaba porque él es un secretario público, pero no, va a ser directo, pues ya no tienen que preocuparse, pero ni a esos municipios le dan maniobra, y a veces los mismos municipios se frustran porque están acostumbrados a otra forma de gobernar. Es más, hay gente que decía de la política tradicional, independientemente del partido que sea, el mejor negocio es hacer política. ¿Quieres hacer negocios? Tienes que saber hacer política, ¿no? O tienes que estar dentro de la política. Y no, esto es lo que está haciendo el presidente. Directo, el apoyo directo, ¿no? Que si Pompa es joven construyendo el futuro porque no estudiando trabajo, le va directo, ¿no? Que si Charlie ya le toca el 68 y más, pues es directo. ¿Sí me explico? Sí, claro. Si yo soy madre soltera, también ya va a ser directo. Es padre, que es hasta, no, pues esa beca que va a suplir a lo de, no me acuerdo qué programa va a suplir, pero hay una donde si tú tienes hijos menores de edad, te dan un apoyo, independientemente seas madre, padre, eso. Independientemente de eso, entonces esto ayuda, no resuelve, pero ayuda. Aparte de dónde, ¿no? Ayuda y más aparte. La riqueza del petróleo, si el petróleo es de los mexicanos. Claro, ayuda y aparte pues está haciendo el esfuerzo, ¿no? Porque pues, el país no lo dejaron tan fácil, lo dejaron ataditos con candaditos, con cuestiones legales, pues donde se permite nada más que el negocio no se hace directo. Y como en México estamos acostumbrados a todo el poder presidencial, desde esta época, pues ahora el presidente aprovecha el poder, y qué bueno, porque yo estaba pensando en la mañana, este presidente no dice nada, y no dice mentiras, y yo creo que ese es el problema, y esto es de Encuesta México Elige, y esto que va a salir,
son actos desesperados. Y más que va, mientras más avance, porque apenas lleva casi 4 meses. También hay que hablar del poco tiempo que lleva. Sí. Sale un Mireles medio desadaptado que porque no le dan hueso y Bueno, critican. pero hasta los ponis pues se alocan, ¿no? Sí, Los ponis también. Los ponis se alocan, no se aloca el Tieto de Zapata que me decepcionó. Hay un maestrillo aquí de la universidad que se cree un gran erudito, se llama Álvarez Banderas, que publican ahí, me arrepiento de mi voto, o sea, por el amor de Dios, o sea, tanto tiempo. Bueno, se arrepiente de su voto. Preferiría él no haberse equivocado y haber votado por Lo que él. pasa es, Hay que preguntar, ¿quién quieres que sea presidente entonces? lo que pasa es que es como el pégame y no me dejes, ya nos gustó sufrir. Entonces, pero eso a veces lo hace por un interés personal, decir aquí estoy, ¿no? Porque a veces hasta hay cierto sector de maestros dentro de la universidad o de otros lados donde sí estaban muy cómodos porque eran sindicalistas o porque porque son investigadores y a lo mejor los tapan con esto y lo otro, y ahora no, pues se tienen que poner a chambear. ¿Sí? A la Universidad Michoacana también se le exige que haya acceso. Que claro, la matrícula va baja. ¿Por qué? Porque vas a tener las universidades de Benito Juárez ya. Aquí ahorita lo importante es que nadie se quede sin estudio. Sí, ese es el... Y que quien no estudie sea por decisión propia. Sí. Pero ahí está la de jóvenes construyendo. Ahí está. Para que puedan trabajar. Pueden trabajar con un apoyo, obviamente. Y yo creo que por eso les incomoda y sacan ese tipo de hasta se me olvidó el nombre de Encuesta de México Elige. Están incómodos por lo que está sucediendo. Precisamente, y eso genera un malestar entre ellos en seguirse robando el dinero de México, de las riquezas, porque no solamente el petróleo, México es rico, hay riquezas en otros lados, no solamente en el petróleo. Y pues también el tema de tu compañero y amigo, que acabas de decir, Julio, puede ser también por aquel déficit enorme que tiene la universidad. Sí, puede ser, ya pensaban, un gran amigo también aquí de Benja, que al inicio decía que iba a aportar 400 millones de pesos de no sé dónde, iba a salvar a la universidad, se iban a ir directamente al sindicato del amigo de Pompa. Una parte, porque fíjate que Charlie, que hasta fueron allá, pero es que esa es la política tradicional. Sí, porque fueron a ver al subsecretario que van y hacen gestiones de esto y lo otro. Y bueno, cualquier cosa que se pueda agradecer el esfuerzo. Pero estos personajes no quieren ese esfuerzo. Sí, no quieren ese esfuerzo. Estos que van a buscar esa gestión, no de los que hicieron de los diputados, ¿no? Sino más bien de los que van y buscan esa gestión. Lo que quieren es un beneficio como estaban acostumbrados. Vivir de ahí, de verdad. Pues es que yo me refiero a eso, me refiero a que se les iba a aportar directamente a ellos, pretendían que se les iba a aportar directamente a ellos para tener un beneficio ellos. Claro. Sí, lo que estaban acostumbrados a manejar el presupuesto. De manejar el presupuesto y lo que era para acá, porque lo que te da, lo que enseñan en la función pública es para vivir dignamente. ¿Sí? O sea, la justa medianía también es vivir dignamente, no es andar con camisetitas de Morena y hacer muy revolucionario o andar desarrapadón, ¿no? Tampoco. ¿No? Porque hay unos que así lo confunden. Sí. Bueno, ya nos extendimos mucho con este tema tan poco importante. Sí, estéril para mí desde el punto de vista. Perdón, Macario. Bueno, Sí, pero estas encuestitas, pues que no nos... Importante. Tenemos muchos elementos para tumbar estas encuestitas y estas críticas. ¿Por qué? Porque tenemos un político honesto que está haciendo historia, ¿sí? Y que sí va por una cuarta transformación en esta lucha pacífica, aunque radicales y académicos y gente nos critique. 15 minutos, nos vamos con el tema del encuentro de jóvenes o con reforma laboral. Pues reforma y el encuentro nomás es el anuncio. Ok, adelante. Ok, Macario, pues reforma laboral, tema del día, muy sonado últimamente, y es lo que se aproxima a ser el próximo logro de la cuarta transformación.
en materia laboral, ¿no? Ya desde campaña, Andrés Manuel López Obrador había dicho que él iba a luchar porque los sindicatos se democratizaran y porque volviera la justicia a los trabajadores. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, aparte de las cuestiones políticas, en donde pues incluso hasta se alió con algunas confederaciones y sindicatos muy fuertes, como de mineros, en estos últimos días, la representante de la Cámara de... es que no sé cómo dicen, no sé si se habla de comunes en Estados Unidos, comenta que, bueno, para que se apruebe el Tratado de Libre Comercio, ahora que se va a llamar el TEMEC, que Andrés Manuel López Obrador le puso ese nombre, ocupaba que México ya propusiera y actualizara su reforma laboral. ¿Por qué? Porque, bueno, no está Oliver, como ya lo habíamos dicho, pero bueno, vamos a tratar temas de economía muy básicos y muy sencillos, en donde, bueno, básicamente lo que pedía Estados Unidos a México desde el sexenio de Enrique Peña Nieto para tener un nuevo tratado de libre comercio era que México que no hiciera prácticas desleales en cuanto al trabajo. ¿Cuáles eran las prácticas desleales? Que, bueno, no obligaba a las empresas privadas a pagarles algo decente a sus trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, que las empresas del norte, hablando de Canadá y de Estados Unidos, pues elegían mejor a México para tener sus plantas, para tener sus manufacturas, porque México cobraba menos y pues quitaba trabajo en Canadá y en Estados Unidos, ¿no? Se le pide a eso, y aparte de eso, pues Andrés Manuel López Obrador aprovecha para que también se mejore la situación procesal de los trabajadores, y donde ahora se va a intentar hacer se van a quitar las juntas locales de conciliación y arbitraje, así como las federales, y se van a transformar estas ahora en centros federales de conciliación. ¿Por qué? Porque, bueno, pareciera ser que las juntas locales y las federales nada más eran edificios en donde básicamente recibían los procesos de los trabajadores, así como de los patrones, y en donde básicamente su única finalidad era llegar a un acuerdo, y por esto mismo, pues, esos procesos se llevaban a cabo en años, ¿no? Pareciera que nada más era esto, y un 92% de estos procesos, pues, siempre terminaba en acuerdo, lo cual significaba que, pues, básicamente los trabajadores y los empresarios, los patrones, pues, querían llegar a un acuerdo. Andrés Manuel López Obrador en esa tesitura, pues, dice que no va a haber estas juntas, sino que va a haber centros de conciliación para intentar hacer esos acuerdos desde antes y no llegar a procedimientos, y cuando se tenga que hacer el procedimiento, pues que lo haga el Poder Judicial ahora sí, ¿no? Y que no duren años. Y que no duren años, ¿no? Era realmente un martirio. También hay que entender que había trabajadores que se querían aprovechar, pero la mayoría de todos aquellos trabajadores que iban ahí a presentar sus querellas era porque realmente estaban presentando sus derechos. Y el mismo patrón, con influencias, con lo que tú quieras, se las hacían de año, de presión, 3 años, para que el trabajador se sintiera ya abandonado, se sintiera ya gastado, moral, físicamente, económicamente, dijera, bueno, vamos a llegar a un acuerdo. Claro, que pues sea. Esa es la situación. O sea, tenemos casos como los autobuses estos Estrella Blanca, o ¿cómo se llaman? Que simplemente se acabó en y el Venden dulces, ¿no? A ver, sí, dulces. Para- La huelga sigue, para ellos, simbólicamente, bueno, y legalmente sigue adelante. Aunque la patronal la declaró ¿En quiebra? se declaró en quiebra, y aunque la Junta de Conciliación y Arbitraje de la época que fue Cedillo, ¿no? Fue de Ernesto Cedillo, ¿no? Esa huelga 96, me parece, declaró que la huelga no era válida, con una serie de arbitrariedades en el proceso, que después los abogados de Estrella Blanca van a llevar ese caso, que hasta la fecha sigue tensado. Como dice... Hay otro caso aquí en Morelia, ya local, Ajá. de una huelga que hubo con una embotelladora de refresco. No, ¿el Topo Chico? ¿Cuál era? Carritos. Carritos, sí. No, Topo Chico aquí no hay, De- desafortunadamente. Sí, aquí por la Nopopeta no hay, sí. Nopopeta y Riva Palacio. Ajá. Sí, Riva Sí, Riva Palacio. Estuvo muchos años en huelga, hasta que se fueron pues desgastando los Los trabajadores.
pues tienen que trabajar para vivir. Exacto. Sí. Claro. Y se fue diluyendo, ¿verdad? Sí. huella. Es que la cuestión de la reforma laboral me parece muy atinada, me parece algo sumamente importante. Recordemos la reforma laboral que metió casi por dedazo Felipe Calderón. Es que cada presidente ha tenido su reforma laboral. Antes de salir de su sexenio, donde pues debilitaba a los trabajadores, legalizaba el outsourcing, que era una práctica de subcontratación que tenía 10 años, 15 años haciéndose ya desde la tecnocracia y el neoliberalismo aterrizando en México, pero ahora se Y te lo legalizaba. daban en las universidades públicas, en la Facultad de Contaduría, por ejemplo. Sí. Y te decían que era lo más Psicología. innovador y Sí. siempre te enseñaban a que el recurso humano era una carga. Sí, en psicología existe la rama de la psicología laboral, en la michoacana también se aborda bastante. Es básicamente la psicología recursos humanos. organizacional, ajá. Entonces, esa reforma lo que hace es legalizar esta práctica, debilitar al trabajador, permitir la firma de contratos mensuales, semestrales, anuales para no generar antigüedad, el pago por hora, una serie de cosas con las cuales Felipe Calderón argumentaba que se iba a salir del atraso económico por la generación de empleos, porque los empresarios iban a tener la facilidad de poner empleos cuando con la libre competencia los precios bajaran, iba a bajar el precio de las materias primas, los empresarios iban a tener mayores ganancias y entonces los sueldos iban a aumentar. La lógica neoliberal de siempre que no termina Incluso funcionando. le abría el espacio a los extranjeros para que pudieran trabajar Claro. con todos los derechos que tienen los mexicanos Ajá. aquí en México. Cuestión que, bueno, pudiéramos Y decir yo que por era... eso celebro que ahora en el Senado, cuando se discutió la derogación de esta reforma laboral, donde participó Napoleón Gómez Urrutia y Martí Batres, yo celebro que ahora en la firma del TEMEC esté como uno de los candados para que se lleve a cabo esto, que México realice una reforma laboral, porque da pie precisamente a esto, a reformar los sindicatos. O sea, se habla incluso de votación directa, perdón, me iba a tirar. No te preocupes. Otra vez. De votación. Era la cuarta, la cuarta ya. Sí, venga. perdón. De votación directa, en urna. Voto libre y secreto, Ajá. que en algunos sindicatos ya existe. Sí, claro, pero en muchos otros no. El acoso laboral. Pero además, Ajá, va a haber una cosa además laboral. también sirve para que los mismos sindicatos tomen en cuenta a las bases, que lleguen Claro. informen a las bases, que tengan, Y ya no va a haber que tengan estas- una política de diálogo. Los sindicatos son muy dados, más los más antiguos, a tener esas prácticas casi eso que dices, el acoso laboral, el si no vas a una marcha no te pago, Sí. el que negocian y no por aquí debe pasar, o sea, los aumentos sí, pero divídelos a lo mejor no directo al salario, sino en ayuda sindical o en estímulo de puntualidad, no sé, Claro. hablo de lo que sé, ¿no? En bonos de compensación, no sé qué, en despensa en especie, te van buscando un ponchecito, ¿no? Que ahí más o menos la llevas, pero que si es una ayuda sindical te lo maneja el sindicato, Te la y si no condiciona. fuiste, te la condiciona, o si nace otro sindicato porque no encontraste, pues, Lo que tú no buscabas. encontraste opciones democráticas para participar, pues si te vas allá te piden que te lo quiten porque tú no perteneces a ese gremio, ¿no? Pues el problema que tuvo aquí el sindicato de los independientes de la Ahí sí, hace poco. que el presidente no lo resolvió bien, que se lo dejó a un tipo que se llama Gabriel Prado, tipo que viene del PRI, que es muy corrupto y que tuvieron tomado varios, o sea que va en contra de lo que el presidente está haciendo. Y claro, tiene que servir esto. Claro, sí, es Tiene un que presidente. servir esta reforma porque el trabajador debe ser hasta libre de asociarse con quien quiera. Claro, incluso se plantea eso, el respeto a la asociación de trabajadores en diferentes sindicatos, porque ya ves que hay golpeteo, pues por parte, si no eres del sindicato mayor, el otro no vale y le cierran los caminos. Que de hecho esa parte de los sindicatos y los golpeteos entre ellos es una parte muy importante de la reforma, porque ya se va a intentar dirimir estas pugnas de la titularidad que tienen los sindicatos con los contratos colectivos de trabajo, ¿no? Ándale, que el sindicato mayoritario. Exactamente. Sindicato mayoritario. Y cositas que también se tienen que ver, mira, de repente también estamos acostumbrados en algunos sindicatos que por usos y costumbres y por antigüedad, a veces no se respetaban ni más en la administración pública, ni en perfil, ni en perfil de trabajo que pudieras tener o esto. También eso se
se busca, porque también eso es... No, es cierto, o parte de sea, la corrupción. bibliotecarios que son ingenieros, pero reciben su plaza y el sindicato los manda a la biblioteca. Ni ellos ofertan un trabajo decente porque no conocen el área, ni se sienten, creo yo, contentos ellos con lo No, que yo están mira, haciendo. yo realmente yo celebro mucho que se puede ser más democrático entre los mismos sindicatos, porque los líderes sindicales arreglan las cosas entre 3, 4 y ponen a fulano como muñequito, vente para allá, vente para acá. Y es penoso que los mismos agremiados de ese sindicato no tengan la voz ni el voto, no puedan ser dentro de su propio sindicato, pierdan la voz. Sí. Obviamente creo que el diálogo es la mejor manera de poder subsistir en cualquier ámbito de la vida. Es lo más democrático, Charlie. Es la vida, lo más democrático que podamos tener, el diálogo. Yo es prácticamente, aparte de todos los beneficios que ustedes están mencionando, yo creo que yo subrayo eso. Que los mismos agremiados tengan la capacidad de poder dialogar y que los líderes, si quieren seguir siendo parte de la dirección del sindicato, tendrán que regresar a las bases con los mismos agremiados y ser realmente líderes, no imponer lideratos, quitar el caciquismo, que eso nada bien lo ha hecho a México, mucho menos en el tema laboral. Sí, no. Y esto que mencionaba Pompa de los tribunales también es importante, de la desaparición de las juntas de conciliación arbitraria, porque muchas veces se ponen del lado del patrón, por lo largo que es el proceso penal, bueno, no penal, el proceso jurídico, llevaba eso a la conciliación mediante acuerdos, entonces no tenían razón de ser y el acuerdo estaba hecho para desgastar al trabajador. Después, si lo que legalmente te competía por un despido injustificado eran 40,000 pesos, después de 6 meses de desgaste terminas aceptando 20, 25, no, cuando, menos, sí, sí. Cuando lo legal es que se te pague lo que se tiene que pagar. A mí me parece muy bien que desaparezcan este tipo de organismos con este sentido, porque pues de entrada no tendría que haber despidos injustificados, ni tendría que haber accidentes laborales, porque las empresas y los negocios tendrían que estar en regla, ¿no? Y los empresarios tendrían que regirse bajo la normativa, pues, de la Ley Federal de Trabajo. Pero bueno, esperemos que la reforma laboral pueda subsanar eso. Y también apoye todo al pequeño, ¿no? Porque también el pequeño que tiene 3, 4 colaboradores dentro ahí, pues también a esas pequeñas empresas les cuesta mucho trabajo tener el equipo adecuado para poder tener las condiciones. Normalmente estos trabajadores, colaboradores de estas pequeñas empresas, pues ganan mucho más que el mínimo, ¿sí? Ganan más que el mínimo y a veces también el trabajador no es tan comprensivo. Sí. También hay que ver cómo se va a mantener el equilibrio, claro, de ese lado, porque es importante también que el empresario, micro, mediano empresario, tenga las condiciones de poder subsistir así en una querella de un despido de un trabajador, porque también se da, porque hay trabajadores que no cumplen, porque hay trabajadores que no te convienen, que no llegan a tiempo. Tienes que ver se tiene que ver forzado el patrón pues, a de ese trabajador. Bueno, se nos ha terminado el tiempo aquí en el Morral de Macario. El anuncio, Un jóvenes. minuto. Adelante, compa, por favor. Sí, Macario, antes de irnos queremos hacerles el anuncio, la invitación para que sigan la transmisión en vivo y si pueden acompañarnos este próximo 13 y 14 de abril en Morelia, en el Hotel Diana del Bosque, a partir de las 11 de la mañana al segundo encuentro estatal de jóvenes Morena, Michoacán, en donde, bueno, aparte de que vamos a encontrarnos con toda la juventud del estado, con muchos referentes de jóvenes del estado, pues bueno, vamos a tener algunas charlas, algunas ponencias, entre las cuales se encuentra la de Gibran Ramírez Reyes, colaborador en la televisión de los medios de comunicación tradicionales y que, bueno, gracias a Radio AMLO accedió a venir al encuentro, así como también al diputado Gerardo Fernández Noroña. Y bueno, otras series de actividades que va a haber esos 2 días. Si podemos compartirla. Está compartida aquí en
comentarios? En los comentarios, bueno, no en los comentarios, en la transmisión en vivo, por aquí la cabina, luciéndose como siempre, ha compartido la imagen. Preparado, producción, como siempre. Y pues bueno, Bueno, están con invitados. esta invitación terminamos el Morral de Macario del día de hoy. Muchas gracias a nuestro auditorio por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias a mis compañeros Charlie, Miguel, Julio y Benjamín, que me acompañaron esta tarde aquí en la cabina. Y nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana, compa. A La las transmisión más o de- menos, sí. Y vamos a empezar a las 10 la transmisión, a las 11 es el acto protocolo. Sí. Nos acompañan las personalidades de Morena, por cierto, gracias a la diputada Laura Granados, que me estaba viendo, a Michelle Castillo, regidora en Agamacutiro, a Manuel, líder, allá decimos, de los Reyes, a todos y Manuel cada uno Uribe. de ustedes que nos estuvieron viendo, a Gio, a Horacio Salazar, ¿sí? A todos, muchas gracias y seguimos. Hasta luego, amigos del Morral de Macario. Terminamos. Y que muera el horario de verano, pues.